Josué, ¿y por qué no vuelves a hacer las cosas que hacías anteriormente? Recuerdo que antes nos íbamos a fiestas. Recuerdo que antes eras de mucho más ambiente, que eras mucho más alegre, que, que eras diferente. ¿Por qué ser así o por qué cambiar así tan repentinamente como lo estás haciendo? Eh, a veces no es tan creíble. Yo creo que todo lo que como humanos pasamos en la vida es realmente para hacernos mejor. En algún momento yo pasé ese tipo de cosas, sobre todo en la etapa de universidad, pero eso no va solamente a la etapa de la universidad, sino que tiene un pasado. La preparatoria, la secundaria y tiene un pasado, eh, tal vez puede ser la razón por el cual pudieron haber pasado estas cosas. Yo creo que las cosas que ya pasaron de alguna manera fueron constructivas para mí. Recuerdo que en mi niñez la vida era completamente diferente hasta los que será hasta los 13 14 15 años. Todo era diferente. ¿Por qué? El ambiente en el que yo me desenvolvía era muy distinto. Nací, gracias a Dios, eh, con papá y con mamá cristiana. Y eso no queda ahí. Abuelo y abuela de parte de un papá, también cristianos. En su momento a mí me agradaba bastante ir a la iglesia. Antes de los 14 años recuerdo que disfrutaba enormemente ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me encontraba con mis compañeros, amigos, porque saludaba a los hermanos, porque teníamos esa familia, tan unida dentro de la congregación que pues no quería nunca faltar, a la iglesia. Eh, Recuerdo que lo que más me agradaba era salir a clases en las mañanas y pasar al frente de todos los hermanos y explicar lo que aprendes en clases. Recuerdo que estudiábamos versículos y pasábamos hacia el frente a explicar nuestros versículos y nos hacían preguntas y había situaciones en las que no me aprendía las cosas y era bonito, nos hacíamos burla sana. Era muy padre. Recuerdo también la etapa de la adolescencia cuando pasé a los adolescentes, al departamento de adolescentes. Fue también bastante bonito, fue de alguna manera similar, y de alguna manera con un poquillo de más responsabilidades dentro de la iglesia. Por ahí es donde sucede esto. Como familia empezamos a atravesar un momento muy complicado, sumamente complicado. Mi familia empezó a tener bastantes detalles y a pesar de tener papás cristianos, sucedió lo inesperado. Jamás imaginé sufrir este tipo de cosas, pero pasaron. Enfrentamos mi familia y yo un divorcio de papá y mamá que fue lo más complicado de toda mi vida a mis 23 años. Recuerdo que en el momento en que empezó esta etapa, estábamos todavía pequeños. Yo tenía unos 14 años y mi hermano David tenía
11 años, 11 años si no mal recuerdo. Y y pues el otro hermanito Emanuel era mucho más pequeño. De alguna manera nosotros éramos los más grandes y pues que entre comillas entendíamos un poquito más las cosas. Eh, Pasó esta situación del divorcio, este gran problema, y pues tuvimos que afrontarlo, no nos quedó de otra más que afrontar lo que teníamos ya en el presente. Recuerdo que yo lloraba por la separación de los papás, pero no podía como tal hacerlo. Me sentía no tan útil para ayudar a mis papás, por la edad, por el conocimiento, por todo lo que yo era. Todavía era muy pequeño. Cuando empezaron los trámites y todo el rollo, a mí no me gustaba realmente. ¿A quién le va a gustar? Era muy estresante, era muy dañino para mí, para mi hermano, para mis hermanos, para mis papás obviamente. Y pues tuvimos que seguir adelante. Recuerdo que yo me separé de la iglesia. Por ahí de los 14 años dejé de asistir a la iglesia. Yo estudiaba en ese tiempo la secundaria, tenía 14 años, estaba estudiando todavía, pero pues dejé de ir completamente a la iglesia, me separé del departamento de adolescentes, que ya empezaba a acercarme al departamento de jóvenes. Todavía no estaba en la edad, pero empezaba a asistir a las reuniones, a los congresos, pero ahí fue donde llegó esta etapa del divorcio de papá y mamá. Fue muy complicado porque era cuando yo empezaba a meterme como tal de lleno a congregarme de lleno con los jóvenes. A mí me gustaba mucho por lo que hacíamos, las dinámicas, los cantos, los temas y todo lo que se hacía en aquel pueblo era muy bonito para mí. Me agradaba mucho, amaba eso. Pero sucedió esto y pues me dio una tristeza muy profunda que no quise seguir. Lo que hice fue alejarme, y fue lo peor que hice. Alejarme de la iglesia, de la congregación, de mis amigos en la iglesia. Lo que hice fue alejarme y buscarme nuevos amigos en la escuela. Recuerdo que iba a finalizar secundaria y pues yo tenía que buscar preparatoria. Mi excusa por no asistir o no estar dentro del pueblo de donde yo era que tenía que buscar nuevas posibilidades de estudio, y entonces decidí buscar otra preparatoria. No lo hacía tanto por estudiar, porque realmente no era tan bueno para el estudio, no me gustaba tanto, pero buscaba la forma de alejarme de los problemas de papá y de mamá, y de todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Yo buscaba alejarme de todos, y pues decidí estudiar en otro lugar. Recuerdo cuando yo llegué a la escuela, pues todo completamente desconocido, todo era muy diferente, nuevos amigos, nuevo ambiente, nuevos profesores, nuevo todo. Era preparatoria y pues yo quería vivir nuevas cosas, quería tratar de olvidar las cosas que estaba viviendo, pero tenía que alejarme de las cosas que tenía alrededor. Entonces decidí hacer eso. Conocí nuevos amigos en la preparatoria.
compañeros en los que pude confiar cosas muy grandes, muy íntimas, y que algunos de ellos pudieron ayudarme. Algunos otros pudieron platicarme vivencias similares, de las cuales yo pues me no sé, tomé eso como una experiencia que todos los humanos vamos a tener en alguna etapa de nuestra vida, una experiencia complicada. Digo, no todos va a ser como tal. Un divorcio tiene que ser un divorcio, puede ser la pérdida de un familiar muy cercano, algo complicado. Entonces entendí que pues de alguna manera Dios estaba haciendo algo por nosotros, y pues teníamos que pasar ese problema grande. Ahí fue donde yo pensaba que tenía que regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitaba de Dios, porque realmente sin Dios no era nada, no soy nada, porque estar con Él lo es todo, lo era todo, lo fue todo y lo será todo por siempre. Recuerdo que aunque yo lo creía así, mi orgullo era tan fuerte que no permitía que yo me acercara a la iglesia, o que yo platicara incluso con mi papá, con mi mamá. Yo le agarré un odio a mi mamá muy fuerte. No le hablé por muchos años. Con mi papá era con el que más dialogaba, pero era muy poco el diálogo que había entre él y yo. Con mi mamá sumamente era muy escaso, no platicaba, y cuando la veía lo que yo hacía era dar vuelta a ella por esta situación. No me gustaba platicar con ella. Y recuerdo que en esa etapa de preparatoria lo que yo buscaba era hacer cosas, ocuparme en cosas para olvidarme de las cosas que estaba viviendo. Yo recuerdo que era bastante flojo para trabajar. A mí no me gustaba trabajar, realmente era muy pesado para trabajar. Pero en esa etapa de preparatoria fue donde me volví, por necesidad, muy trabajador. Recuerdo que yo buscaba trabajar en una cosa, sino en otra. Se acababa el trabajo en eso, yo buscaba otro trabajo, según yo, para apoyarme en mis estudios. De alguna manera lo hacía, pero era más para olvidarme de las cosas, o no estar pensando en las cosas que estaba viviendo. Recuerdo que me volví muy trabajador. Los 3 años de preparatoria los viví trabajando y estudiando completamente en infinidad de trabajos que pudiera contarles, pero es muy largo. Viví muchas cosas con sentido a experiencias laborales, y fue muy bonito esa etapa por ese lado, pero no estaba tan contento. Acabé la preparatoria, no quería estudiar, me conseguí un trabajo, estuve trabajando, y el patrón que yo tenía, el jefe que yo tenía en ese momento, me animaba a estudiar. Y yo le decía que a mí no me gustaba estudiar, no quería estudiar, hasta que después me convencí yo mismo de estudiar. Dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, y si de alguna manera se nos hace pesado, vamos a buscar alternativas para mejorar. Yo creo que sí podemos. Me gustaba siempre ser aventado para las cosas, y pues entonces yo buscaba cosas nuevas, y en ese momento pues solo trabajaba, pero necesitaba algo más. Quería hacer algo más, no sabía qué, pero quería hacer algo más. Decidí estudiar. Trabajé ese año, no estudié, pero después me metí a estudiar.
En esa etapa de universidad que fueron 4 años, 4 años, eh, pasó de todo. Fue la etapa más complicada como tal de mi vida fuera de la iglesia. Viví muchas experiencias malas, pero buenas de alguna manera. Me hicieron más fuerte, me hicieron más inteligente, me hicieron de alguna manera más consciente de las cosas, valorar las cosas que se tienen en casa, porque de verdad que es difícil cuando está uno lejos de casa y sobre todo cuando uno está estudiando, tiene responsabilidades y aparte está uno trabajando. Es sumamente complicado, pero siempre mantuve la actitud positiva como para enfrentar ese tipo de cosas. Entonces dije, sí se puede, ¿por qué no? Sí se puede. Vamos a intentarlo. Me metí a estudiar, trabajaba y estudiaba y pues no se iba bien hasta que pasaron días, semanas. Cuando entré a la universidad, las amistades influyen de alguna manera. Te desvías del camino y pues te alejas de lo que tú estás, de lo que tú estás acostumbrado, de lo que tú llevas dentro de ti, de lo que tú eres. Te olvidas de lo que tú eres. No del todo, porque realmente no me olvidé de lo que conocía. Siempre me remordía la conciencia el que hacía cosas malas y sabía que estaba mal. Recuerdo que con papá y con mamá, incluso, bueno, era mucho más frecuente con mi abuelo, que de repente cuando lo visitaba a su casa, con él nos poníamos a estudiar. Yo estaba pequeño, pero era el que me enseñaba a mí. Y pues todo eso que viví cuando estaba en la universidad y cuando estaba haciendo cosas malas, todo lo que mi abuelo me decía, todo lo que mi papá me decía, todo lo que la Biblia decía, todo lo que mamá me aconsejaba, me remordía la conciencia y decía, lo que estoy haciendo está mal, está muy mal. Pero no quería salirme porque decía, yo creo que a mi papá y a mamá no le importan las cosas que haga aquí, pues yo voy a como tal recibir las consecuencias si yo de alguna manera hago algo muy mal que tiene consecuencias graves. Entonces no me importaba, la verdad, que me equivocara y que cayera, porque estaba tan mal que yo decía que yo podía solucionar todas las cosas que me pasaran, pero no fue así. Recuerdo que yo rentaba solo y pues me daba una tristeza profunda el estar en un cuarto encerrado de 4 paredes y no contar con nadie, no platicar con nadie, no dialogar, no. Para mí fue muy complicado estar así. Después llegó un amigo, un compañero que se volvió después mi amigo porque vivía con él, compartía cuarto con él.